Recibir ese mensaje de Peter fue como un puñetazo en las tripas. Probablemente sea mi último mensaje, estoy en el hospital y tu marido está aquí. Era corto y directo, pero tenía un peso que apenas podía soportar. Colgué el móvil y, por un momento, el mundo a mi alrededor se detuvo. Sentí un escalofrío que me recorría la espalda y el corazón empezó a latirme sin control. Las preguntas surgían en mi mente, una tras otra, sin que pudiera encontrar respuesta a ninguna de ellas. ¿Cómo se habían conocido Pedro y Marcos? ¿Qué podía haber pasado? No tuve tiempo de pensar. Actué por instinto, cogí las llaves del coche y salí de casa lo más rápido posible. Durante el trayecto hasta el hospital, cada semáforo en rojo me parecía una eternidad, cada coche delante de mí un obstáculo insoportable. La ansiedad crecía en mi interior como una tormenta a punto de estallar. Cuando llegué al hospital, aparqué de todos modos y entré corriendo, ignorando las miradas curiosas y las preguntas del personal. En el mostrador de información, me tiembla la voz al preguntar por Pedro. La recepcionista, al darse cuenta de mi angustia, se apresuró a localizar su habitación. Subí corriendo las escaleras sin esperar al ascensor. Cuando llegué al piso, divisé a Marcos desde lejos. Estaba de pie junto a la cama de Pedro, con los hombros tensos y los puños cerrados. Pedro estaba tumbado, con heridas visibles y una expresión de dolor. Marcos tenía una expresión en la cara que nunca había visto antes, una mezcla de rabia y desesperación que me aterrorizó aún más. «Marcos, ¿qué ha pasado?», conseguí balbucear, con la voz casi inaudible. Marcos se volvió lentamente hacia mí, con los ojos llenos de furia y dolor. «¿De verdad quieres saberlo, Ana? ¿Quieres saber cómo hemos llegado a esto?». Me quedé mudo. Pedro, con dificultad, intentó hablar. «Ana, lo siento. Intenté protegerte». «¿Protegerla?», estalló Marcos, su voz resonó en el pasillo vacío. «¿Protegerla? ¿Así es como lo llamas?». Me flaqueaban las piernas, pero me obligué a ponerme en pie. Me acerqué lentamente a Pedro, observando de cerca el lamentable estado en que se encontraba. Heridas en la cara, vendas alrededor del cuerpo, ¿qué había pasado exactamente? «Marcos, por favor, explícame. Necesito entender». «No mereces entender nada, Ana. Pero ya que estamos aquí, te lo voy a decir. Sabía que algo andaba mal. Tus mentiras, tus salidas inesperadas. Te seguí, Ana. Te vi entrar en su piso. Sentía que el corazón me iba a estallar. Intenté procesar lo que Marcos estaba diciendo, pero todo parecía una pesadilla. Cuando te fuiste, esperé. Esperé para enfrentarme a ese bastardo. Quería respuestas. Quería entender cómo pudiste hacerme esto a mí, a nuestra familia». Pedro tosió, una tos débil y dolorosa. «Intenté explicártelo, Marcos». «Lo intenté». «¿Explicar?», repitió Marcos, con la voz cargada de sarcasmo y dolor. «Esto no tiene explicación. Perdí el control, Ana. Solo quería que sintiera algo del dolor que yo sentía». Miré a Pedro, con lágrimas cayendo por mi cara. «Pedro, ¿qué te ha hecho?». Pedro cerró los ojos, el dolor evidente en su expresión. Solo quería respuestas. Y yo también. Pero, las cosas se me fueron de las manos. Estaba allí de pie, entre dos hombres a los que amaba de maneras diferentes, ambos heridos de formas que nunca podría haber imaginado. La gravedad de lo que había sucedido empezó a asentarse en mí y me di cuenta de que no había vuelta atrás. A medida que me acercaba a la cama de Peter, la tensión en la habitación era palpable. Cada paso me parecía pesado, como si cargara con el peso de mis decisiones. Marcos no apartaba la mirada de mí, sus ojos estaban llenos de una mezcla de furia y tristeza. Pedro, en cambio, estaba claramente débil, pero había una determinación en sus ojos que me perturbó profundamente. «Marcos, por favor, déjame explicarte». Mi voz salió más como un susurro. «¿Explicar?». Se rió amargamente. «¿Crees que hay algo que puedas decir que justifique esto? ¿Qué borrará lo que has hecho?». Pedro intentó intervenir. «Marcos, déjala hablar.
Se lo merece. Marcos negó con la cabeza, con la rabia aún hirviendo en su interior. ¿Se lo merece? Después de todo esto, ¿sigues pensando que se merece algo? Sentí una oleada de culpa y vergüenza. Sabía que había cometido un error, pero necesitaba que él lo entendiera, al menos un poco. Cometí un error, Marcos. Ya lo sé. Pero nunca quise hacerte daño. ¿Hacerte daño? Ana, no tienes ni idea de cómo me sentí. Verte entrar en su piso, esperar en esas sombras mientras se me partía el corazón, y luego enfrentarme a ese hombre. ¿Crees que yo quería hacer eso? Pedro se esforzó por hablar. Ana, intentaba protegerte. Sabía que podía pasar. Marcos me siguió aquella noche, pero fue un accidente, una serie de acontecimientos que se nos fueron de las manos. Miré a Pedro, mi mente daba vueltas con la información. ¿Qué ha pasado exactamente, Pedro? ¿Cómo has acabado así? Pedro respiró hondo, el dolor evidente en cada movimiento. Marcos llegó a mi piso después de que te fueras. Estaba furioso, y no le culpo. Intentamos hablar, pero las cosas se nos fueron de las manos. Hubo una pelea. Me empujó, me golpeé la cabeza. Marcos interrumpió, con la voz quebrada. Nunca quise herirte así, Pedro. Solo quería entenderte. Pero no cooperaste. Y entonces todo sucedió tan rápido. Empezaba a darme cuenta de la gravedad de la situación. Mark, en un momento de desesperación y dolor, se había enfrentado a Peter, y todo se había descontrolado. La pelea que siguió había dejado a Peter gravemente herido, y ahora todos estábamos pagando el precio. Marcos, lo siento. De verdad que lo siento. Las palabras parecían inadecuadas, pero eran todo lo que tenía. Marcos me miró y, por un momento, vislumbré al hombre que conocía y amaba. Pero pronto fue sustituido por la realidad en la que nos habíamos convertido. Ana, te quería más que a nada. Y ahora, ya ni siquiera sé quién eres. Pedro intentó hablar de nuevo, pero fue interrumpido por una violenta tos. Marcos, Ana, esto no es culpa de uno solo de nosotros. Todos hemos cometido errores. Pero ahora tenemos que afrontar las consecuencias. Me acerqué a Pedro, cogiéndole la mano con cuidado. Pedro, estoy aquí. Me quedo contigo. Marcos suspiró profundamente, parecía más cansado de lo que le había visto nunca. Ana, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo seguimos adelante? No tenía respuestas. El peso de mis actos era evidente y sabía que no había forma de deshacer lo que se había hecho. Todos estábamos heridos, física y emocionalmente, y el camino por delante parecía incierto y lleno de dolor. Marcos, no lo sé. Pero tenemos que encontrar una manera. De alguna manera, tenemos que seguir adelante. Sacudió la cabeza lentamente, todavía procesando todo lo que había pasado. No sé si podré, Ana. No sé si alguna vez podré perdonarte. Pedro me apretó la mano con un esfuerzo. Ana, tienes que ser fuerte. Por los dos. Asentí, sintiendo las lágrimas rodar por mis mejillas. Sabía que el camino por delante sería largo y doloroso, pero no había vuelta atrás. Las revelaciones de aquella noche lo habían cambiado todo y solo quedaba afrontar las consecuencias. Marcos, visiblemente conmocionado, me condujo a una habitación privada del hospital. El ambiente era frío y estéril, un reflejo perfecto de la situación en la que nos encontrábamos. Cerré la puerta tras de mí y el silencio que siguió fue ensordecedor. Podía oír los latidos de mi propio corazón, cada latido haciéndose eco de la incertidumbre y el miedo de lo que estaba por venir. Marcos, tenemos que hablar, le dije, intentando mantener la calma. Se volvió lentamente hacia mí, con los ojos todavía llenos de rabia contenida. ¿Hablar? Después de todo esto, ¿crees que hablar solucionará algo, Ana? No lo sé, admití, con la voz quebrada. Pero tenemos que intentarlo. Tenemos que intentar al menos entender qué ha pasado y cómo hemos llegado a este punto. Marcos suspiró profundamente, cruzándose de brazos y mirando al suelo. ¿Entender?
Lo entiendo todo, Ana. Me doy cuenta de que me traicionaste. Que me mentiste. Que me tomaste el pelo. No es tan sencillo, intenté argumentar. Me equivoqué, sí, pero hubo algo más que traición. Había confusión, miedo, sentimientos que no podía controlar. Levantó la cabeza, su mirada penetrante. ¿Sentimientos que no podías controlar? ¿Y mis sentimientos, Ana? ¿Has pensado en cómo me sentiría? ¿Cómo me destruiría? No tenía respuestas. Las palabras parecían inútiles ante el dolor que sentía. Marcos, nunca quise hacerte daño. Nunca quise que las cosas llegaran a esto. Se rió, un sonido amargo y sin humor. Bueno, fracasaste miserablemente en eso, ¿no? El silencio volvió a apoderarse de nosotros, pesado y opresivo. Sabía que cualquier cosa que dijera ahora no sería más que un intento desesperado de arreglar lo que estaba roto sin remedio. Marcos, sé que estás herido. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero tenemos que encontrar la manera de seguir adelante. Me miró, con los ojos llenos de lágrimas no derramadas. ¿Seguir adelante? ¿Cómo, Ana? ¿Cómo esperas que lo haga? ¿Cómo esperas que te mire y no vea traición? Tragué saliva, intentando encontrar las palabras adecuadas. No lo sé, Marcos. Realmente no lo sé. Pero estoy dispuesto a intentarlo. Estoy dispuesto a hacer lo que haga falta para arreglarlo. Sacudió lentamente la cabeza. No sé si es posible arreglar algo así. No sé si puedo perdonarte. Quiero hacerlo, pero no sé si puedo. El dolor en sus palabras era palpable, y sentí que se me formaba un nudo en la garganta. Marcos, lo entiendo. Y no estoy pidiendo perdón ahora. Solo pido una oportunidad. Una oportunidad para demostrar que aún podemos ser algo. Se dio la vuelta, se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Pides demasiado, Ana. Mucho más de lo que puedo darte ahora mismo. Me acerqué a él lentamente, poniendo una mano vacilante en su hombro. Lo sé. Y no espero que me perdones de inmediato. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Que aún te quiero y que estoy dispuesto a luchar por nosotros. Marcos permaneció largo rato en silencio, antes de volverse finalmente hacia mí. Necesito tiempo, Ana. Necesito espacio para pensar. Para entender lo que realmente quiero. Asentí, sintiendo las lágrimas rodar por mis mejillas. Lo comprendo. Y te daré todo el tiempo que necesites. Dio un paso atrás, con los ojos aún llenos de dolor. No sé cómo vamos a salir de esta, Ana. Pero por ahora, necesito estar solo. Me aparté, sintiendo que un vacío crecía dentro de mí. Está bien, Marcos. Lo comprendo. Salió de la habitación sin mirar atrás, y yo me quedé allí, sola, enfrentándome a la devastadora realidad de mis actos. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de incertidumbre y dolor. Pero estaba decidida a hacer lo que fuera necesario para reparar el daño que había causado, incluso si eso significaba afrontar la dolorosa verdad de que tal vez nunca sería suficiente. Mientras permanecía de pie en la habitación, intentando asimilar la gravedad de la situación, entró un médico con expresión grave en el rostro. Parecía indeciso, como si supiera que sus siguientes palabras cambiarían nuestras vidas para siempre. ¿Es usted pariente del señor Pedro Almeida?, preguntó mirándonos a Marcos y a mí. Sí, lo soy, respondí, con la voz aún temblorosa. Marcos asintió en silencio. Siento informarle, pero el estado de Pedro empeoró. No pudo resistir sus heridas y falleció hace unos minutos. El impacto de aquellas palabras fue devastador. Sentí que mi cuerpo se volvía pesado, como si me absorbiera un agujero negro de tristeza y culpa. Pedro había muerto. Aquel hombre con el que había compartido momentos tan íntimos, que había sido una parte importante de mi vida, ya no estaba aquí. Marcos parecía conmocionado por la noticia, aunque su expresión conservaba una frialdad exterior. ¿Está muerto?, repitió, como si no pudiera creerlo. Sí, confirmó el médico.
Hubo complicaciones que no pudimos controlar. Por desgracia, no pudimos salvarle. Mi corazón estaba hecho pedazos, pero el verdadero golpe vino a continuación. Hay algo más que debes saber, continuó el médico, con una expresión aún más seria. Pedro tenía una condición médica preexistente, algo que aparentemente no mencionó. Esto agravó la gravedad de las lesiones que sufrió. Miré al médico, confuso. ¿Condición preexistente? ¿Qué quiere decir? Tenía una cardiopatía congénita, explicó el médico. Cualquier tipo de estrés físico o emocional intenso podía tener graves consecuencias. La pelea que tuvo, las heridas, todo contribuyó a que su estado empeorara rápidamente. La información fue un golpe adicional. Peter conocía su enfermedad y nunca me lo dijo. Llevaba esta carga solo, intentando protegerme de las posibles consecuencias. Entonces, ¿la pelea empeoró su estado?, pregunté, con la voz entrecortada. Sí, confirmó el médico. Intentaba protegerse y, al mismo tiempo, probablemente proteger a alguien a quien quería. Por desgracia, el estrés fue demasiado para su corazón. Marcos se volvió hacia mí, con una mirada indescriptible. Él lo sabía. Sabía que podía pasar y aún así te puso en esta situación. No lo sabía, Marcos. Nunca me lo dijo, respondí, con lágrimas cayendo por mi cara. La culpa me aplastaba. Pedro había intentado protegerme, sabiendo los riesgos que corría, y ahora estaba muerto. El médico nos dejó solos en la habitación, y el silencio que siguió fue opresivo. Marcos me miró, con el dolor y la rabia visibles en sus ojos. Murió intentando protegerte. ¿Y ahora qué tienes que decir al respecto? Estaba destrozado. No había palabras que pudieran reparar el daño que se había hecho. Yo, lo siento, Marcos. Yo no sabía. Si lo hubiera sabido. Si lo hubiera sabido, Ana. ¿Cambiaría algo? Seguirías engañándole conmigo, dijo, con la voz llena de dolor. Lo sé, susurré. Pero nada de lo que diga ahora traerá de vuelta a Peter. Nada borrará lo que pasó. Tienes razón, dijo Marcos, volviéndose para salir de la habitación. Nada borrará lo que pasó. Y nada lo traerá de vuelta. Me quedé allí, sola, sintiendo el peso de mis actos caer sobre mí como una avalancha. La traición no solo había destruido mi matrimonio, sino que también se había cobrado la vida de alguien a quien amaba. Las consecuencias de nuestros actos fueron devastadoras e irreversibles. El médico había dicho que Peter intentaba protegerme, pero al final fue él quien pagó el precio más alto. La abrumadora culpa me golpeó con toda su fuerza y me di cuenta de que no había vuelta atrás. Lo que parecía solo un momento de debilidad se convirtió en el principio del fin de todo lo que conocía. Aquella noche salí del hospital sabiendo que mi vida nunca volvería a ser la misma. El aire de la noche parecía más frío, más pesado, mientras caminaba por el aparcamiento. Me temblaban las piernas y mi mente era un torbellino de emociones. Marcos se había marchado antes que yo, dirigiéndose al coche sin decir palabra, y ahora yo estaba sola, enfrentándome a la devastadora realidad de mis decisiones. Cuando me acerqué, Marcos estaba apoyado en el coche, con la mirada perdida en la nada. Parecía perdido, una sombra del hombre fuerte y seguro de sí mismo que yo conocía. Marcos, por favor, ¿podemos hablar? Mi voz era baja, casi un susurro. Levantó los ojos para mirarme, su dolor y desesperación claramente visibles. ¿Qué más hay que decir, Ana? Me traicionaste, y ahora Pedro está muerto. Todo está destruido. Intenté cogerle las manos, pero se apartó. Sé que cometí un error. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero por favor, tenemos que hablar de ello. Tenemos que intentar entender qué vamos a hacer ahora. Marcos sacudió la cabeza lentamente, con los ojos llenos de lágrimas no derramadas. Ana, necesito tiempo. Necesito espacio para pensar. No sé si puedo perdonarte, no sé si quiero perdonarte. Lo entiendo, dije, sintiendo las lágrimas correr por mi cara. Pero aún te quiero, y estoy dispuesto a hacer lo que haga falta para reparar el daño que he causado.
Suspiró profundamente, mirando al cielo como si buscara respuestas en las estrellas. Yo también te quería, Ana. Más de lo que puedas imaginar. Pero ahora todo es diferente. Hubo un largo silencio mientras ambos tratábamos de procesar lo que había pasado y lo que nos deparaba el futuro. Finalmente, Marcos volvió a hablar, con una voz más suave pero aún cargada de dolor. Voy a quedarme un tiempo en casa de mi hermano. Necesito tiempo para pensar. Necesito entender si queda algo entre nosotros que merezca la pena salvar. Asentí, aceptando que ese era el mejor camino a seguir. De acuerdo, Marcos. Respetaré tu espacio. Pero que sepas que estoy aquí, dispuesto a hacer lo que haga falta para arreglarlo. Entró en el coche sin mirar atrás, y en unos segundos se había ido. Me quedé sola en el aparcamiento vacío, sintiendo el peso aplastante de la soledad y el arrepentimiento. Peter había muerto y Mark se alejaba de mí. Todo lo que conocía se desmoronaba. Conduje hasta casa aturdida, cada kilómetro me parecía una eternidad. Cuando por fin llegué, la casa parecía fría y vacía, un reflejo perfecto de mi alma en aquel momento. Me senté en el sofá, mirando fijamente a la oscuridad, y la magnitud de mis actos empezó a asentarse. Los días siguientes fueron largos y dolorosos. Marcos y yo intercambiamos algunos mensajes, pero él estaba distante, y yo sabía que necesitaba tiempo. Yo también necesitaba tiempo para reflexionar sobre mis errores y comprender lo que realmente significaban para mí. Pasaron las semanas y la soledad empezó a consumirme. Cada rincón de la casa me recordaba a Pedro y Marcos, a todo lo que habíamos perdido. Sabía que la traición había destruido nuestro matrimonio y acabado con la vida de Pedro, y que esas eran las consecuencias irreversibles de mis actos. Una noche, sentada sola en la cocina, oí sonar el teléfono. Era Marcos. Ana, tenemos que hablar, dijo, con la voz todavía cargada de dolor, pero también con una determinación que yo no había oído antes. Por supuesto, Marcos. ¿Cuándo y dónde?, pregunté, con la esperanza de que esta conversación fuera el primer paso hacia algún tipo de resolución. Ven a casa de mi hermano mañana por la noche. Tenemos que decidir qué vamos a hacer a partir de ahora. Acepté, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Al día siguiente, fui con el corazón en un puño. Cuando llegué, Marcos estaba sentado en el balcón, tan cansado como yo. Ana, empezó, he estado pensando mucho en todo. Sobre nosotros, sobre Pedro, sobre lo que pasó. Y he llegado a una conclusión. No sé si podemos arreglarlo. No sé si quiero intentarlo. Volví a sentir que se me partía el corazón, pero sabía que estaba siendo sincero. Lo entiendo, Marcos. Y acepto tu decisión. Asintió lentamente. Tal vez, con el tiempo, podamos encontrar una forma de ser al menos civilizados el uno con el otro. Pero por ahora, tenemos que seguir caminos separados. Aquella noche salí de casa de su hermano sabiendo que aquello era realmente el principio del fin. La traición había destruido nuestro matrimonio, acabado con la vida de Peter y dejado profundas cicatrices en todos nosotros. Las consecuencias eran devastadoras e irreversibles, y ahora lo único que teníamos que hacer era enfrentarnos a la dolorosa realidad de intentar reconstruir nuestras vidas, cada uno a su manera. Y así, lo que parecía solo un momento de debilidad se convirtió en el fin de todo lo que conocía, dejándome solo con el aplastante peso del arrepentimiento y la necesidad de seguir adelante, aunque mi corazón estuviera hecho pedazos.